Filipenses capítulo 2, versículo 19, Filipenses 2, 19, y vamos a leer del versículo 19 hasta el 24. Creo que use este micrófono, hermano, creo que ya está arreglado. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a predicar esta tarde un mensaje titulado El ejemplo de Timoteo. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que es estar parado aquí. Te doy gracias por tu palabra y cómo nos enseña. Te pido ahora que veamos a tu nivel y nos examinemos a nosotros mismos y veamos cómo es que podemos ser mejores cristianos y ser personas que te agradan en lo que hacemos. Gracias una vez más porque nos permite estar aquí. Te pido que estés con el pastor Collins mientras está afuera, y tráelo bien de regreso. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Timoteo fue un gran siervo del Señor. Nosotros hablamos mucho de Pablo y cómo es que él hizo mucho para el cristianismo. Pero cuando Pablo dice algo, ¿verdad?, acerca del evangelio, normalmente tiene a muchos ayudantes en el ministerio. Pablo no hizo todo lo que hizo solo, sino siempre tenía compañeros alrededor de él. Uno de ellos, se acuerda, era Priscila y Aquila, y tenía a Alejandro, tenía a otros que nosotros conocemos, a Lucas el médico, muchos que estaban ahí, Bernabé, uno de los compañeros de Pablo. Y Pablo habla de Timoteo, y de Timoteo es uno de los cuales sabemos mucho acerca de él. Pablo lo mencionó muchas veces y hasta le escribió 2 cartas que están en la Biblia, primera y segunda de Timoteo. Nosotros comenzamos a aprender de Timoteo en la Biblia en Hechos capítulo 16, cuando él comienza, va a Derbe y a Listra y conoce a Timoteo como uno de los discípulos. La Biblia nos dice que él ya era discípulo. En otras palabras, Timoteo había escuchado el evangelio y ahora había aceptado a Cristo como Salvador y estaba siguiendo los caminos del Señor. Y cuando lo conoce, aprendemos una cosa bien importante, que él tenía un padre griego y una mamá hebrea. Él era de una raza mixta. Entonces sabemos que él, lo más probable que su papá no le inculcó en las cosas del Señor. Lo más probable es que su papá lo dejó, que no estaba ahí con ellos. Por eso solo la Biblia menciona que la mamá y la abuela le inculcaron las escrituras desde la niñez. No sabemos, solo estamos asumiendo que el papá de Timoteo no estaba ahí con él. Entonces llegamos a Derbe y a Listra, o Pablo llega a Derbe y a Listra y lo conoce, y ahí comienza su jornada juntos. ¿Y se acuerdan cuál fue la primera cosa que sucedió cuando Pablo y Timoteo están juntos? Pues a Pablo en Derbe y a Listra, ¿qué le sucede? Lo apedrean. Timoteo, siendo un discípulo, no teniendo un padre terrenal, un padre bueno terrenal, está ahora siguiendo a Pablo, y lo primero que sucede es que ve a Pablo ser apedreado. ¿Y qué también ve a Pablo hacer? Lo ve a Pablo a levantarse y entrar otra vez a la ciudad y seguir predicando el evangelio. Yo me imagino que en los ojos de Timoteo esto ha de haber sido algo así como que wow, ¿cómo que una persona puede hacer eso? ¿Cómo es que va a sufrir tanto y de todas maneras continuar? Me imagino que esto impactó el corazón de Timoteo. A través de los años, Pablo entonces empieza a discipular a Timoteo, y al final de su vida Timoteo termina pastoreando la iglesia en Éfeso. Una de las cosas que sabemos es que él no quería quedarse en Éfeso. La Biblia nos dice en 1 Timoteo que Pablo le rogó a Timoteo a quedarse en Éfeso para enseñar a las personas que estaban ahí. Le pidió, por favor, quédate aquí y pastorea a estas personas. Era algo sumamente importante para Pablo, los de Éfeso, y nosotros conocemos la iglesia de Éfeso como una iglesia muy importante en el primer siglo. Yo sé que no hay que seguir a los hombres, y nuestra mirada no necesita estar en los cielos, necesitamos estar enfocados
centrados en nuestro Señor Jesús, pero sí podemos aprender de hombres terrenales y personajes de la Biblia. Estos nos pueden ayudar a nosotros a ser cristianos. Solo porque resaltamos a una persona aquí en la Biblia no significa que lo estamos siguiendo, sino que queremos imitar su ejemplo. Timoteo, yo creo, es uno de los buenos ejemplos en la Biblia que nos puede ayudar a nosotros a ser un buen cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Pablo cuando escribe de él y cuando habla de Timoteo, ¿sabe qué podemos entender de lo que Pablo está diciendo? Es que a Pablo le impresionó el testimonio de Timoteo. Timoteo tenía un testimonio tal que Pablo habla altamente de él cada vez que habla de Timoteo. Y si Pablo, aquel cristiano que nosotros consideramos como un gran siervo del Señor, como uno de los mejores cristianos de la Biblia o de este mundo, habla altamente de una persona, creo que nosotros podemos aprender de esta persona. Timoteo había probado con su testimonio que él era un buen siervo de Dios. ¿Y saben quién lo notó? Pablo lo notó. Y aquí en este pasaje nos da algunas cualidades de Timoteo que usted y yo podemos copiar o podemos ver y decir, por eso Pablo admiraba a Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo admiraba de Timoteo? Quiero que note la primera cualidad, que era su unidad con Pablo. Pablo admiraba qué tan unido o qué tan cerca de su filosofía estaba con él. Note lo que dice el versículo 20, por favor. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La primera cualidad de Timoteo que Pablo menciona es que él y yo somos como el mismo. Pensamos igual. No tengo a nadie con el mismo ánimo. Y cuando usted estudia esa palabra ánimo, está hablando de sentimientos iguales. Está hablando de la misma manera de pensar, que él y yo somos uno. No tengo a nadie del mismo ánimo que Timoteo. Para Pablo no le era extraño tener a muchos siguiéndole. Usted y yo no sabemos cuántos siguieron a Pablo o cuántos discipuló Pablo, pero con esta frase nos damos cuenta que no había ni otra persona más como Pablo que Timoteo. Él tenía muchos, sí, pero Timoteo fue aquel que tenía el mismo sentir, el mismo ánimo. Uno de los más famosos, ¿verdad?, que no siguió a Pablo completamente y no tenía el mismo ánimo, era Demas. ¿Qué nos dice de Demas en 1 Timoteo 4:10? Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo conocía a las personas, había invertido en personas y había personas que ni siquiera podían imitarlo a él o podían tener el mismo ánimo. Timoteo no era como un Demas, sino una persona que reconocía lo que Pablo estaba enseñando, que era de Dios. Yo no creo que podamos saber cuántos Pablo ganó para Cristo o cuántos decidieron seguirle a él en el Evangelio. En Romanos 16 hay una lista extensa de personas que Pablo conoce y reconoce como ayudantes. Pero para que él dijera que Timoteo fue el que sentía lo mismo que él, quiere decir que Timoteo realmente seguía lo que Pablo enseñaba. Sin duda, Pablo estaba pensando en el mismo sentir que les había escrito a los de Filipos en este mismo capítulo. ¿Se acuerdan? Antes de llegar al versículo 19, en el versículo 5 nos dice nosotros el pasaje más famoso: haya pues en vosotros que este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya les había mencionado de este sentir antes y da como que si Timoteo es el ejemplo de este sentir, el ejemplo de la manera que usted y yo debemos estar unidos en el Evangelio. Su sentir era por la gente de Filipos. A Pablo le interesaba a los cristianos en Filipos y a Timoteo también. Note cómo comienza la carta. La carta de Filipos comienza el versículo 1, capítulo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. La carta no nada más es de Pablo a los Filipos, es de Pablo y ¿quién? Y Timoteo. Ambos tenían el mismo sentir, estaban juntos, querían lo mismo
para la gente de Filipos. Qué bonito para Pablo tener a alguien que esté al lado suyo, sin preocuparse de que no es sincero. Qué bonito para Pablo tener a una persona que estaba sirviendo en el evangelio, sirviendo con él, que no tenía que preocuparse de qué decir o qué no decir, porque él sabía el corazón de Timoteo. Timoteo, podemos decirlo así, fue una copia de Pablo y un ejemplo de un discipulado genuino. Cuando alguien discipula a otra persona, no está transfiriendo verdades, está transfiriendo una manera de vivir, una vida a otra vida. Y Timoteo fue el ejemplo de un discipulado genuino. Esta carta, sabe que está llena de referencias acerca de la unidad. Parecía ser que los de Filipos no tenían el mismo sentir, que cada uno estaba pensando por sí mismos. Y una y otra vez ve el tema, aparte del gozo en Filipenses, ve el tema de la unidad. Hasta nos dice el versículo lema de nuestra iglesia es Filipenses 1:27. ¿Y qué dice Filipenses 1:27? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estamos ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Desde el principio Pablo está mencionando este tema de la unidad. Y ahora Timoteo, Pablo lo usa como la ilustración de unidad para los que están en Filipos. Eso es algo impresionante de Timoteo. Y usted dice, pues ¿qué es la unidad? Muchos se confunden con la unidad y piensan que si la unidad es una copia exacta, que mi personalidad tiene que ser la misma de la otra persona. Y eso no es la unidad. Todos somos diferentes, ¿sí o no? A todos Dios nos hizo con diferentes dones y con diferentes atributos y talentos. Perdón. Y no quiere decir que solo porque voy a copiar a una persona porque estoy en unidad, quiere decir que voy a hacer la copia exacta de cómo me peino, cómo me veo, cómo hablo y todo eso. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros estamos entretejidos y tenemos los mismos deseos, la misma meta, tenemos la misma misión. Si usted pusiera un cordón, la Biblia habla de un cordón de 3 dobleces, ¿verdad? Y si pone 3 hilos, y digamos que los 3 hilos son de diferentes colores, ¿cómo hacemos que ese hilo se haga un cordón más fuerte? Pues los unimos. ¿Cómo los unimos? Los trenzamos, ¿verdad que sí? Uno para acá, otro para el medio, otro para el medio, otro para... ¿Y qué sucede? Los 3 hilos se hacen un cordón más fuerte y cumplen una misma misión. Pregunta, ¿cambiamos el estado molecular de los hilos al entretejerlos? Si uno es verde y uno es rojo y uno es azul, ¿cambió el color de los hilos? No, pero ¿qué sucedió? Porque están unidos uno detrás del otro, ahora es más fuerte y cumplen una gran misión. Esa es la unidad que yo creo que la Biblia está hablando aquí. No es que vamos a cambiarnos en el sentido de nuestra personalidad, sino que vamos a tener nuestros dones, nuestros talentos que Dios nos ha dado, nuestra manera de ser, y los vamos a entretejer uno con otro para que seamos unidos y cumplamos con una misión. Eso es la unidad. No que nos veamos iguales en el sentido de que todos tenemos el mismo corte de pelo, sino que tenemos todos una gran misión y estamos todos unidos en lo que va a suceder. ¿Y sabe con quién debemos estar más unidos como iglesia? Con nuestro pastor, obviamente con el Señor, pero nuestro pastor. Y si le hiciera la pregunta, ¿qué tan unido usted está con su pastor, con el pastor Chapo, el pastor Collins? ¿Qué tan diferente piensa usted que nuestro pastor? ¿Por qué? Porque la unidad aquí en la iglesia comienza con una persona. El Señor le dio a nuestro pastor una dirección, una visión, y nuestra tarea, porque estamos aquí, es que unirnos a Él, tener el mismo ánimo, el mismo sentir. Este año vamos a comenzar un año nuevo. Este miércoles, el próximo domingo, tenemos el primer servicio del año. El 12 de diciembre tenemos el domingo de visión. ¿Y sabe qué sucede cada año en el domingo de visión? Va a venir una visión que Dios le ha dado al pastor Chapo para nuestra iglesia para todo el año. Y sabe, ahí es donde nosotros decimos, estamos unidos. Voy a pensar como el pastor piensa, voy a pensar como Dios le ha dado la visión.
Sin duda, nuestro pastor ha pasado tiempo con Dios para dirigir a esta iglesia. Sin duda, él ha pasado tiempo orando para ver la dirección de la iglesia. Y cuando él viene en unas semanas para darnos esta gran visión, ¿cómo vamos a responder? Porque tenemos algunas opciones. Vamos a responder en unidad o vamos a responder con una, no sé, ay, no me convence, ay. Eso no es unidad. Muchas veces cuando estamos tratando de ser convencidos por lo que nosotros pensamos, es solo una excusa para no hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Si realmente usted y yo estamos aquí porque Dios nos mandó a estar aquí y sabemos que esta es la iglesia en la que Dios me tiene, ¿no cree que usted y yo deberíamos estar unidos en la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor? Pues obviamente deberíamos estar. ¿Por qué? Porque queremos ser como Timoteo. Timoteo vio a Pablo y dijo: lo que tú piensas, yo lo quiero pensar. Como tú actúas, yo quiero actuar. Como tú amas a esas personas, yo quiero amar a esas personas. Y cuando viene una visión de un pastor, de nuestro pastor, queremos ser como Timoteo y estar unidos. La diferencia de Timoteo y los demás es que Timoteo no buscaba lo que le beneficiaba a él, sino lo que le beneficiaba a las personas. El versículo 21 nos dice esto, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. El por qué, aquí en el versículo 21 nos da la diferencia en Timoteo, o lo que diferenciaba a Timoteo. ¿Cuál era su diferencia? Que a él no buscaba lo de suyo propio, lo de sí mismo. Él buscaba lo de los otros, lo de las personas. Y es interesante que aquí ya no habla de lo que él y yo pensamos igual. Ahora él está hablando de que Timoteo tenía un interés genuino en personas. Y esto nos lleva a la segunda cualidad de Timoteo. La segunda cualidad era que él anhelaba de Cristo, su anhelo de Cristo. ¿Qué estaba en su corazón? ¿Por qué es que imitaba tanto a Pablo? Porque el anhelo genuino del corazón de Timoteo era Cristo. Pablo solo era aquel instrumento humano que Dios usó para guiar a Timoteo, pero Timoteo en su corazón anhelaba lo de Cristo. No era egoísta, no quería las cosas para sí mismo, sino quería las cosas de Cristo. Hay algo muy bonito acerca de Timoteo, que él anhelaba lo que Cristo anhelaba a las personas de Filipos. Muchas veces Pablo decía estas frases, como en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y qué quería hacer Pablo? Pablo estaba diciendo: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos debemos de seguir ¿a quién? A Cristo. Pablo nos estaba poniendo como mediador entre los humanos y Cristo. Estaba poniéndose como ejemplo a seguir a Cristo. Y hasta en este mismo libro, en Filipenses 4:9, dice otra vez: lo que has aprendido, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, ¿qué? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo una y otra vez quería ser el ejemplo para los cristianos, no para que los siguieran y hicieran discípulos de Pablo, sino que fueran discípulos o seguidores de Cristo. Y vemos aquí cómo es que Timoteo no nada más ya copió en el sentir a Pablo, ahora tiene el deseo de Cristo, que es realmente el propósito de un buen discipulado. Que las personas que discipulamos, que ayudamos a crecer en el evangelio, no me vean a mí como la respuesta, sino vean a Cristo como el Señor a seguir. Al final de todo su entrenamiento con Pablo, Pablo puede ver el gran crecimiento espiritual en Timoteo y lo resalta en el versículo 21, que ya no desea lo suyo mismo, sino lo desea lo que Cristo desea. Timoteo tenía un anhelo, como en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Timoteo ya no estaba buscando lo suyo propio, cómo iba a mejorar, cómo iba a hacer otra cosa, sino lo que Cristo deseaba, y eso es las almas. Qué tremendo testimonio que tenía Timoteo. Y eso debe ser nuestra meta como cristianos. Debemos de llegar al final de nuestra vida, desear lo que Cristo desea, anhelar lo que Cristo desea. Una buena pregunta para nosotros: ¿qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Anhelamos más dinero, anhelamos casa grande, una posición más alta en la iglesia, una posición más alta en el trabajo, tal vez hijos que no hagan cosas malas para que no me fastidien, ¿verdad? Para que no tenga que corregirlos.
Anhelamos muchas cosas, pero realmente anhelamos las cosas que Cristo anhela. Porque tenemos las dos opciones: anhelamos lo mío o lo de Cristo. Y Timoteo nos dice, hay que anhelar las cosas de Cristo. A cierto punto deberíamos ser maduros suficientemente para querer lo mismo que nuestro Salvador quiere. Deberíamos llegar al momento de madurez que estamos tan atentos a la voz de Dios que cuando oímos una visión para un nuevo año, que nos emocionamos, porque si realmente mi pastor está buscando la voluntad de Dios para la iglesia y yo quiero hacer lo que Cristo me pide, pues eso se va a alinear. Si realmente mi pastor está buscando la voluntad de Dios y da una visión, y yo estoy buscando lo que Cristo desea, y mi pastor busca lo que Cristo desea, ¿estaremos alineados, sí o no? Sí, qué fácil. No tendría que convencernos el pastor para estar detrás de su visión si yo realmente ya estoy siguiendo a Cristo y estoy anhelando las cosas de Cristo. ¿Cuántas veces ha escuchado al pastor hablar de cosas que realmente no benefician a la iglesia, sino son para el beneficio de las personas, para que la gente crezca? Yo nunca he escuchado una visión egoísta del pastor, sino una visión que adelanta la obra del Señor Jesús aquí en Lancaster y más allá en el mundo. Muchas veces no nos damos cuenta de que a veces estamos estorbando la voluntad de Dios solo porque no nos convence lo que está pasando. Queremos ser convencidos en vez de tener la fe para decir, si Dios mandó al pastor a hacer eso, yo voy a seguir, y voy a seguir con gozo, y voy a seguir porque yo quiero hacer algo para la voluntad de Dios aquí en Lancaster. Si Dios está obrando aquí, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. ¿Y por qué? Porque quiero anhelar lo que Cristo anhela. ¿Y sabe cuál es la tercera cualidad de Timoteo? La tercera cualidad de Timoteo que Pablo encontró fue su servicio en el Evangelio. Su servicio en el Evangelio. Nota el versículo 22. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Notó esa frase? Ha servido conmigo en el Evangelio. La palabra servido en griego significa, o se dice dúlevo, y tiene la idea o la definición de trabajar como esclavo. Dúlevo. Su manera de trabajar de Timoteo era tal que se podía confundir como un esclavo de Pablo. Servía con Pablo en el Evangelio como si él fuera un esclavo. Esa era la manera que Timoteo trabajaba en el Evangelio. Obviamente no era esclavo de Pablo, sino del Señor Jesucristo. Y trabajaba de tal manera que se veía esa ética de trabajo. Acuérdese cómo comenzó la carta, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos de Jesucristo. Comenzó inmediatamente, somos esclavos del Señor, estamos sirviendo al Señor, estamos anhelando las cosas de Cristo, somos siervos del Señor. Pablo no solo servía porque si no lo castigaban, ¿verdad? No servía así, sino servía en el Evangelio. Después de decir, es que él anhelaba las cosas de Cristo, es que tenemos el mismo sentir, y él servía en el Evangelio, por eso hacía lo que hacía. Quería ver a personas salvas, hacía lo que hacía para que otros escucharan a Cristo y le aceptaran. Timoteo tenía ese gran deseo. Su dedicación y anhelo al Señor era tanto que su vida estaba enfocada en una sola cosa: la salvación del mundo perdido. Eso es lo que Timoteo tenía. Tenía su deseo. Desde niño Timoteo sabía las Escrituras, y saben, por eso fue salvo. Nos dice 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su mamá y su abuela le inculcaron la fe, y él ahora decide con su vida entera dedica su vida entera para que otros sean salvos. El servicio que él tenía en el Evangelio. Pablo vio eso y dijo, wow, esto es algo tremendo, un buen carácter, una buena característica de Timoteo. A veces yo me siento como Timoteo, pienso cómo es que yo crecí en el Evangelio, ¿verdad? Mi papá siendo pastor, mi familia siempre estando en el ministerio, y crecí yo como niño
escuchando la palabra de Dios, siendo salvo de temprana edad y queriendo nada más estar en la iglesia. Yo nunca pensé, ¿verdad?, que me iba a salir de la iglesia, o nunca fui tentado a dejar las cosas de Dios. Gracias a Dios, él siempre tuvo a personas en mi vida que me animaron a hacer lo correcto, a seguir siendo un buen cristiano y seguir al Señor. Y siento a veces que desde la niñez, como Timoteo, he conocido las Sagradas Escrituras y he podido servir al Señor. Y saben que desde niño yo no sentí el llamado de Dios hasta que yo llegué aquí a Lancaster, California. Después de que salí de la naval, yo quería ser un cirujano, y no nada más un cirujano, quería ser un cirujano de traumas. Yo quería ver sangre y quería ver amputaciones y quería ver cosas, ¿verdad?, así grandotas, y quería estar listo para emergencias y rápido hacer todas las cosas. Y me salí de la naval para ir a la facultad de medicina y poder aprender medicina. Pero al estar aquí por el primer semestre, realmente yo reconocí el llamado de Dios en mi vida, que no era para la salud física de las personas, sino para la salud espiritual de las personas. Y al momento de yo estar aquí y estar batallando con Dios, lidiando con Dios acerca del llamado de Dios en mi vida, una cosa se me vino, Dios me trajo a la mente. Dice: tienes más de 20 años en el Evangelio, ¿por qué no darías toda tu vida en el Evangelio? Ya estás en la iglesia toda tu vida, ¿por qué no me sigues sirviendo para ahora a tiempo completo como un predicador del Evangelio? Y ese pensamiento que Dios puso en mi vida, Él lo usó para decir: ¿sabes qué? Tiene razón. Dios no me puso en un hogar cristiano solo para venir a la iglesia de vez en cuando y dar mis diezmos aquí y allá. No, me puso para dedicar mi vida por completo al Evangelio. Y ahora no tiene que estar usted sirviendo al tiempo completo para dedicar su vida o trabajar en el Evangelio. Pero una cosa me hace pensar que muchos de nuestros hijos deberían de servir al Señor a tiempo completo. ¿Por qué es que van a estar en una iglesia como esta, escuchar predicaciones toda su vida, tener buenos maestros de escuela dominical, buen programa de jóvenes, estar teniendo tantos ejemplos, y después se van a ir? Obviamente Dios no llama a todos los muchachos a estar en el ministerio de tiempo completo, yo entiendo eso, pero cualquier cosa que Dios me pide hacer no me va a quitar de la iglesia. Si Dios me pide estar en Northrop, ¿saben qué? No es para que me quite de la iglesia, es para que sea una luz allí. Sí, pero ¿no tendría más sentido que nuestros hijos que han crecido ya 15, 20 años en el Evangelio dediquen su vida completamente al Evangelio? Que digan: Señor, lo que tú quieras, aquí voy a estar, mándame donde tú quieras. Es lo que le pasó a Timoteo. Comenzó su vida mal, sin papá, creyente, pero su mamá y su abuela estaban inculcándole la fe. Llegó, conoció a Pablo, decidió seguirle, y ahora la vida de Timoteo está dedicada completamente al Evangelio, a los que necesitan escuchar de Cristo. Cada semana, ¿verdad?, salimos a evangelizar nosotros, a decirle a otros de Cristo, y la verdad es que muchos de nosotros deberíamos regresar este año a compartir de Cristo. Timoteo dice: es que él ama el Evangelio, él sirve, es como un esclavo en el Evangelio. Y muchos de nosotros se nos ha olvidado que debemos ser iguales cuando hablamos del Evangelio de Cristo, de ganar almas. Tenemos muchos aquí, y me imagino que muchos de aquí no van. ¿Por qué? Porque no somos como Timoteo. No tenemos que estar al tiempo sirviendo a Dios al tiempo completo, pero sí podemos testificar donde sea que estamos, en nuestro trabajo, en la calle, cuando estamos comprando mandado, lo que sea. Podemos invitar a alguien a la iglesia, lo mínimo, y ser personas que aman al Señor, que aman el Evangelio y quieren salir a decirle a otros de Cristo y las buenas nuevas. ¿Sabe que la salvación no es para disfrutarla, es para compartirla? La salvación no es algo que yo pongo en mi bolsillo y digo: cuando la quiero repasar la veo, qué lindo me hace sentir, y la pongo. Es para decirle a otros. Es para que otros puedan escuchar de lo que Dios ha hecho por ellos y puedan aceptarle. ¿Por qué no gastar mi vida y servir a mi Señor en el Evangelio? ¿Por qué no preocuparme por las almas de los perdidos? Hasta Dios nos manda a todos a predicar el Evangelio, a servir en el Evangelio. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Usted y yo deberíamos decidir personalmente
predicar el evangelio o ir a decir las buenas nuevas a nuestra comunidad, 1, 2 veces a la semana, 2 veces al mes, cuando sea, tenemos que salir y decirle a otros: hey, Cristo te ama, Cristo te ama. También lo podemos hacer por medio de las misiones. Cuando venga la conferencia de misiones, usted debe estar listo para decir: ¿qué puedo hacer yo para que el evangelio sea predicado en todo el mundo? Si no se comprometió en esta conferencia de misiones pasada, no tiene que comprometerse. Empiece a dar para las misiones. ¿Por qué? Porque la gente ya necesita escuchar de Cristo también. Quiero yo servir en el evangelio. No nada más quiero disfrutar del evangelio, quiero servir como esclavo, dándole mi vida, mis talentos, mi tiempo a mi Señor. Nuestro mandato es un mandato grande y un mandato vasto. Tenemos que servir a Dios en el evangelio porque Dios nos los ha mandado. Esta es una de las grandes cualidades que Pablo vio en Timoteo, su servicio en el evangelio. Y estas preguntas me hago yo: ¿qué cualidades tengo de Timoteo? ¿Y qué cualidades no tengo de Timoteo? ¿Cómo es que puedo yo decir: este año nuevo voy a cambiar, este domingo, que este miércoles que viene, esta semana que viene, cómo voy a ser diferente? ¿Tengo algunas cualidades de Timoteo o no tengo las cualidades de Timoteo? No estoy siguiendo en unidad, no estoy amando a las personas como se debe, no estoy anhelando lo que es de Cristo. ¿Qué voy a decidir hacer? ¿Cómo es que yo puedo ser una persona que anhela a Cristo, que sigue a Cristo, que es como alguien como Timoteo, que podemos decir: wow, qué tremendo testimonio tiene esa persona, qué tremendo testimonio tiene para Cristo, qué corazón tan grande tiene para las almas? Yo quisiera ser alguien como Timoteo. ¿Para qué? No para que la gente me vea, sino para que Dios diga: bien hecho, buen siervo